Canciller, desde Madrid, Enrique Rodríguez le tiene una pregunta sobre esto mismo porque es recurrente este tipo de casos de explotación sexual de colombianas, en particular en España. Enrique. Canciller, buenos días. Sí, como decía, esta pregunta se la hago desde Madrid. Buenos días, Canciller. Es rara la semana en que no tenemos uno... Buenos días, no sé si me escucha bien ahí. Le decía que ahora sí, es rara la semana que aquí en España no conocemos de casos como este, de mujeres colombianas que son explotadas sexualmente, que son traídas aquí, a veces mediante engaños, a veces no. Esta semana han sido 24, la semana pasada 21. ¿Cómo observan ustedes ese fenómeno? ¿Qué creen que está pasando? ¿Y creen que se puede hacer algo más de lo que se está haciendo en Colombia? Porque este es un problema que para las autoridades españolas, las fuentes que conoce Blue Radio y las autoridades españolas dicen que es un problema que parece no tener fin. Bueno, este es un fenómeno global que hay que responder también en esa misma escala. Y hay una cooperación muy importante entre los organismos de seguridad tanto de Colombia como en el hemisferio, y con México es muy cercana, y también con España. Y los organismos judiciales. Por ejemplo, hay una articulación muy cercana entre la embajada en México y las los consulados y las fiscalías a cargo de estas acciones, y esa colaboración es muy efectiva. Pero el fenómeno pareciera crecer rápidamente con los mismos circuitos de migración, de trata de personas y de tráfico de migrantes. Con España también se da esta colaboración. Lo que nosotros estamos haciendo inicialmente es que tenemos que profundizar las campañas de concientización, porque lo que cae mucha gente es en estos engaños, y salen obviamente guiados por eso. En otros casos salen las personas a buscar nuevos horizontes, nuevos caminos en sus vidas, y se encuentran con esta situación que son atrapadas por estas redes. Así que uno es la concientización, lo otro es el golpe a estas redes criminales. Con mucha inteligencia se han dado varios golpes, y nosotros aspiramos que en la próxima, a principios de noviembre, que se va a hacer la Conferencia Mundial de Eliminación de todas las formas de violencia contra la niñez, allí vamos a plantear que se pueda crear una coalición para responder precisamente a todos estos fenómenos de trata de personas y de violencia, sobre todo en términos de explotación sexual. Sí, pues es un fenómeno que lamentablemente es global, pero tiene unos casos puntuales muy serios, como los que ocurren permanentemente en España. Señor Canciller, ¿qué va a pasar con Armando Benedetti? Hoy, flamante embajador de Colombia ante la FAO, denunciado por violencia intrafamiliar en España, quien habría salido de Italia sin permiso hacia territorio español. ¿En qué va la investigación contra Benedetti? Bueno, nosotros ya estamos en periodo de cierre. Obviamente, pues este es un caso como otros cuando hay este tipo de denuncia con los funcionarios públicos. Hemos seguido los pasos del debido proceso, y ya estamos a punto del primer cierre para que en primera instancia se dé esa decisión. Eso va a pasar muy rápido, y pasaría a segunda instancia. Vamos a ver qué dice la investigación que se está adelantando en Cancillería. Pues estamos muy pendientes de la decisión de la Cancillería en el caso de Benedetti, en la investigación disciplinaria, el embajador Benedetti. Quiero decir, señor Canciller, muchas gracias. Tal vez para terminar, para concluir, debo hacerle una pregunta sobre el futuro. Usted dice que siempre hay que estar 2 pasos adelante, no solo en diplomacia, sino también en política. ¿Su señoría va a estar en el gabinete del presidente Petro hasta cuándo? ¿Antes de lanzarse a la piscina de los candidatos presidenciales? No, yo estoy en el gabinete hasta que el presidente lo considere. Y estamos haciendo las tareas que él ha asignado, haciéndolas de la mejor manera. Yo he dicho que está, por ejemplo, el caso de pasaportes, nosotros ahí hemos, superando obstáculos, hemos tratado de alinear el tema, inclusive con nuestra campaña de pasaporte del cambio, y queremos que la Cancillería siga muy activa, que sea una Cancillería, yo lo repito mucho, de acción y resultados en diferentes frentes, en el frente humanitario, en el frente de servicios a la comunidad, atendiendo a nuestra población en la Colombia extendida, y hasta que el presidente decida que mi perfil o la manera de trabajar en la Cancillería es útil para
el gobierno del cambio, hasta esa fecha estaré. Incluso si es el 7 de agosto del 26. Sí, claro. No creo. Está siendo usted muy diplomático, canciller. Muy diplomático. Bueno, ese es el misterio. Este es el misterio de la yo debo ser el ministro de la diplomacia. Pues, y lo está ejerciendo muy bien. Seguramente va a ser candidato presidencial, seguramente se irá de la Cancillería antes de marzo del año entrante, pero todo eso será el futuro. Yo lo interpreto. Señor canciller, muchas gracias. Un feliz día. Ricardo, a usted y a toda la mesa, muchas gracias. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Decisiones judiciales que tienen que ver con el Tribunal de Cundinamarca, que declaró en desacato al presidente Gustavo Petro por no cumplir una orden del 25 de enero de este año para que nombrara en propiedad 6 comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que es el ente que define el futuro del gas y del petróleo, de la energía en el país. El presidente tendrá que pagar una multa. Y la polémica que sigue, por supuesto, porque ahí hay una sanción fiscal para el presidente de la República, y de nuevo nos metemos en la discusión sobre el fuero del jefe de Estado. Las redes sociales fueron las encargadas de encender una de las polémicas del día por el controvertido listado de oficios y ocupaciones que fue publicado por el SENA para actualizar el Acuerdo 009 de 2005, que es el acuerdo que pone las reglas del juego para que las empresas tengan practicantes o aprendices. Están las profesiones tradicionales como ingenieros, abogados, arquitectos, administradores, periodistas, y hasta ahí no hay problema. Lo llamativo es que en el listado aparecen roles como los siguientes: artista con burbujas, Hubo un accidente de un avión de combate español, ha fallecido un teniente coronel de la Fuerza Armada de ese país, Enrique. En efecto, era un avión F-18 que se ha estrellado en los alrededores de Teruel, una provincia que se encuentra en el norte del país. Era, como digo, un avión F-18 que estaba realizando unas maniobras de aprendizaje, pertenecía al ala 12 del Ejército del Aire, y el fallecido, ya confirmado por el Ejército del Aire y del Espacio, es el teniente coronel Pablo Estrada Martín. Era un hombre de amplísima experiencia en el piloto de estas aeronaves del Ejército Español que llegaron a la Fuerza Armada Española en el año 1986, y desde entonces han sufrido varios accidentes, pero también varias mejoras en su desempeño. En cualquier caso, este piloto, como digo, estaba realizando maniobras a baja cota acompañado de otro avión de la misma unidad por debajo de los 2.000 pies, y por el momento se desconocen las causas del accidente. El piloto ha logrado eyectarse de la aeronave, pero en la caída ha fallecido como consecuencia del impacto contra la tierra. Está ya la Comisión de Investigación de Accidentes Militares sobre el terreno tratando de averiguar las causas de este incidente que enluta hoy a las Fuerzas Armadas Españolas, Ricardo. 8.8, hay cifras de desempleo en Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Ricardo, muy por encima de las expectativas la creación de puestos de trabajo, en eso coinciden los distintos medios y el reporte, con base en el reporte que se está presentando hoy acerca de las contrataciones en el mes de septiembre en Estados Unidos. 254,000 puestos de trabajo fueron creados. Se esperaba que fuera a ser una cifra de 150,000 puestos de trabajo, y la tasa de desempleo baja a un 4.1% frente a un 4.2% que se había presentado el mes anterior. Una noticia positiva porque también va en línea con las noticias que se han presentado en materia económica, particularmente las decisiones de la Reserva Federal, que ha dicho que seguirá buscando flexibilizar o reducir las tasas de interés en tanto se mantenga, primero, inflación cercana al objetivo del 2% y un mercado laboral robusto. Se están presentando entonces esas dos realidades, noticia positiva, particularmente para los demócratas también en un escenario de plena campaña presidencial a un mes de las elecciones, Ricardo. 8-10 minutos, y mientras tanto en Venezuela siguen las voces de repudio por la detención de menores de edad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Santiago Martínez.
Sí, Ricardo, estos 7 adolescentes que tienen entre 14 y 17 años de grado inocentes, y a pesar de eso, pues fueron acusados de los delitos de terrorismo e incitación al odio, tras lo que fue ordenado su pase a juicio, y no contarán con ningún beneficio procesal. Todos ellos, según la ONG Justicia y Encuentro, estuvieron en las protestas contra el gobierno ocurridas en el estado Carabobo. No solamente fueron aquí en Caracas, sino también en varios estados del país. Eso es centro occidente de Venezuela. Luego del 28 de julio, forman parte de los 67 menores que aún están detenidos a nivel nacional. Según contaron algunos familiares de estos jóvenes, nos estaban obligando a admitir los hechos, y como no lo hicieron, pues habrían sido llevados a tribunales. Esto además en medio de otras denuncias de maltrato dentro de la cárcel. De hecho, paralelamente, acá en Caracas, otro grupo de familiares de detenidos fue al Tribunal Supremo de Justicia a introducir un recurso de amparo para que sus hijos sean liberados, unos muchachos a quien también estarían por acusar de terrorismo e incitación al odio, y a quienes ni siquiera les permiten un abogado privado. Estamos pidiendo la libertad, más que le están violando los derechos humanos, los derechos a un abogado privado, y que le están imputando terrorismo. O sea, eso es una palabra tan grande, porque terrorismo es cuando tú destruyes un país entero, tumbas un avión, pero terrorista, ¿sabes? Por decir, no tengo miedo que diga vas a pagar 10 años. O sea, no. Por este caso reaccionó María Corina Machado, Ricardo, quien condenó tanto el pase a juicio de los 7 menores como que aún otros 60 sigan presos, y se preguntó cuánta maldad puede haber en una persona en un régimen para torturar a niños y jóvenes. Y esto lo señalaba la líder opositora, pues hay denuncias de los familiares que a muchos de los menores los han maltratado e incluso golpeado desde que están en prisión desde el pasado 28 o 29 de julio. Ricardo. Muy bien, Santiago, 8:12, hay balance de vinculados a Hezbollah y a otros grupos terroristas en Oriente Medio desde la incursión terrestre por parte de las autoridades israelíes, del ejército de ese país, Silvia. Sí, Ricardo, lo que no está confirmando el ejército israelí es si efectivamente logró dar con su objetivo de esta madrugada, que es el sucesor de Hassan Nasrallah. De eso ni una palabra, pero sí lo que está comunicando las Fuerzas Armadas israelíes es que han han asesinado a 250 terroristas, dicen, de Hezbollah desde que comenzó la incursión terrestre en el Líbano, y que de esos 250, 21 serían comandantes, es lo que está diciendo las Fuerzas Armadas israelíes. Mientras tanto, parece que están ampliando sus operaciones militares en el Líbano, porque han hecho nuevas advertencias de evacuación en el sur, y están en este minuto bombardeando la frontera entre el Líbano y Siria, porque lo que están persiguiendo las Fuerzas Armadas israelíes ahí es tratar de acabar con la capacidad de abastecimiento, de reabastecimiento de Hezbollah por las fronteras que no dan a Israel, Ricardo. Silvia, gracias. 8:13 en segundo. Saludo al exfiscal general de Colombia, Francisco Barbosa. Las emociones son una forma de cognición. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a las realidades. Cuando hacemos algo que nos causa daño o le causa daño a los demás o va en contra de nuestros valores, aparece una emoción muy importante, que es la culpa. Ella nos ayuda a tomar conciencia del error, a arrepentirnos, a pedir perdón y a resarcir la situación. Pero una vez cumple esa función, hay que soltarla, hay que dejarla ir, hay que expresarla. No podemos vivir atados a la culpa. La culpa nos infantiliza, la culpa nos hace manipulables, la culpa nos lleva a seguir fallando y a seguir equivocándonos. La dejamos ser, la expresamos adecuadamente y nos liberamos de ella. Por favor, perdónate, perdona y sigue adelante. Tú sabes. El presidente Petro también estuvo en una entrega de tierras en San Sebastián Magdalena. Allí se refirió al tema de los bienes entregados por el paramilitarismo y lanzó un fuerte cuestionamiento contra el exfiscal general Francisco Barbosa. Se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la fiscalía tenía de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas.
es que la Fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo. Esta madrugada el exfiscal Francisco Barbosa respondiendo de la siguiente manera, comienza muy duro, dice: la infamia del presidente Petro no tiene límites. Le recuerda, por ejemplo, que él entregó a su gobierno, a la SAE, 1.600 bienes por más de 1.8 billones de pesos al Fondo de Reparación de Víctimas, bienes perseguidos al paramilitarismo por la Dirección de Justicia Transicional de esa entidad, imagínese usted. Pero además de eso, recuerda el exfiscal Francisco Barbosa, entre el 2006 y el 2019, se imputaron al paramilitarismo 56.401 hechos delictivos. Y dice, por ejemplo, que a Salvatore Mancuso le imputó solo él durante su administración, 24.408 hechos delictivos. El presidente Petro con Salvatore Mancuso, con el máximo jefe de los paramilitares dándose palmadas mutuas en el hombro, sonrientes e intercambiando sombreros volteados en presencia de las víctimas de la crueldad de los paramilitares. Una imagen de dos enemigos, una imagen impensable si hablamos del Petro senador, el que hacía debates y denunciaba paramilitares, el Petro que repudiaba que los paramilitares hubieran llegado al Congreso como lo hizo justamente Mancuso hace 20 años. Hoy no le parece tan malo Mancuso, no solo lo nombró gestor de paz, sino que ahora lo sube a una tarima. El presidente está anunciando, declarando, apoyando, rechazando, nombrando, desautorizando, comentando, aprobando, respondiendo, gobernando. En una palabra, trinando. Ahora, en Mañanas Blue, los trinos de Petro. 8:17 minutos, lleva 15 mensajes en su red social X. Hoy el presidente de la República, de nuevo retomando su tribuna favorita, antes de viajar rumbo a Barranquilla. Lo único que tiene hoy en agenda pública el presidente es un encuentro en la capital del Atlántico. Dedica sus trinos esta mañana, principalmente el presidente Petro, a una declaratoria de desastre para la situación de desabastecimiento de agua en Bogotá, y también una pelea que sigue a esta hora con el exfiscal general Francisco Barbosa. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, 15 mensajes en Twitter lleva el presidente Gustavo Petro, 8:17 de la mañana. El primero fue incluso sobre las 6 de la mañana. 13 trinos y 2 retweets están hoy en la cuenta del presidente Petro en su actividad diaria. ¿De qué está hablando el presidente? Pues primero habló de energía y del futuro de la energía en Colombia, producto también de la crisis y la alerta por el bajo nivel de los embalses. Habló de gas, no solo del hallazgo y de lo que significa el proyecto que estaba antes Uchuva, ahora el nuevo proyecto con lo que se encontró en el Caribe colombiano, pero también respondió a la CREC, dice que él no ha nombrado los comisionados como se lo ordenaron porque esa le parece una puerta giratoria para que de empresas privadas terminen regulando a las empresas encargadas de la energía y el gas, pero también ha hablado del precio del petróleo, ha hablado de la pelea que tiene con el concejal Briceño en Bogotá y habló de superar el odio, poniendo una foto además de la entrega de tierras ayer en Córdoba con Salvatore Mancuso. Y los dos mensajes más recientes son quizás los más polémicos. Si le parece, empecemos con lo de Bogotá. Le está respondiendo a la alcaldía de Bogotá que definitivamente no descarta, está evaluando, Ricardo, la propuesta que ya había hecho el presidente Gustavo Petro de una posible situación de desastre ante la crisis por falta de agua. Eso para poder unificar los presupuestos y tener así una manera de actuar si siguen bajando el nivel de los embalses y si no ahorramos agua en la capital del país. Es a esa posibilidad de que se dé la declaración o el decreto de situación de desastre ante crisis de agua que el presidente Petro responde: muy bien, hora de trabajar juntos, señor alcalde de Bogotá. La sed no da espera, escribió el mandatario. Y el otro mensaje tiene que ver con una de las peleas del día, la que tiene con el ex fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Acuérdese, Ricardo, que ayer en la entrega de esas tierras, en el evento donde estaba el presidente Petro con Mancuso en Córdoba, el presidente Petro dijo que en la era de Barbosa en la fiscalía no le había entregado el ex fiscal toda la lista de esos predios o tierras que servían para reparar a las víctimas. Y entonces vuelve el presidente a responderle a Barbosa esta mañana, comillas: la honra y la dignidad se construye o se destruye en el mismo esfuerzo personal cuando se ostenta
un cargo público. La Fiscalía de Barbosa fue la Fiscalía de la impunidad frente a los peores delitos cometidos en Colombia. Mientras dejaban pasar las cargas de cocaína en Buenaventura, los directores del CTI del lugar perseguían a los jóvenes que solo protestaban en las calles, escribió el presidente en un nuevo mensaje dirigido al exfiscal Barbosa. 8:20 minutos, señor exfiscal Francisco Barbosa, buenos días. Buenos días, querido Ricardo, y a toda la audiencia en la mañana de hoy. Señor exfiscal, ¿usted engavetó, usted le escondió el listado de bienes, el listado de tierras en poder de los paramilitares, entregadas por los paramilitares al gobierno del presidente Petro? Mire, Ricardo, esto es una infamia de nuevo del presidente Petro, y esto ya llega a un extremo, y es que no tiene límites. O sea, yo observando lo que ha venido ocurriendo, viendo incluso lo que acaban de reportar ustedes de que vuelve otra vez pero ya no sobre este tema, sino otros temas, yo lo que creo es que pues es una persona que verdaderamente pues es un problema, si se quiere, un personal conmigo, y yo la verdad es que no estoy entendiendo bien hacia dónde está dirigido. Yo la verdad es que el día de ayer, cuando vi la información sobre el acto público en el cual básicamente deshonra a las víctimas, insulta a las víctimas del paramilitarismo, al ver un espectáculo como el que se hizo con Salvatore Mancuso, donde se pretende lavarle la hoja de vida criminal a esa persona, tratando de ensuciar mi reputación y mi honra como fiscal general de la nación, pues a mí no me queda más alternativa que explicar qué fue lo que hicimos. Y cuando usted me hace la pregunta, yo simplemente quiero decirle 4 cosas. La primera, nosotros en la Fiscalía General de la Nación en esos 4 años le entregamos a la unidad de víctimas por parte de la Dirección de Justicia Transicional 1.600 bienes por la suma de 1.8 billones de pesos. Normalmente en los últimos 14 años se les había entregado 483.000, nosotros entregamos 1.8 billones de pesos. ¿Cómo se hace eso? Eso no lo hace el fiscal Barbosa. Eso es un procedimiento de la Dirección de Justicia Transicional con la unidad de víctimas, y repito, aquí hay una cosa del olvido de sus propias funciones, de que no ha sabido nunca desempeñar el rol de jefe de Estado, ni ser cabeza del Ejecutivo. No sabe que la unidad de víctimas depende de él mismo, depende de su propia administración, del Ejecutivo. Nosotros, en esto, la judicialización de esos bienes, pero la acción de administración y reparto de los mismos corresponden a una entidad que depende de Gustavo Petro. Cuando él decía ayer que pueden haberse entregado esos bienes a los mismos paramilitares, hombre, esa es una función que tiene el presidente de la República. Si él sabe que hay bienes ocupados por otras personas, es porque alguien los entregó de su ejecutivo o se entregó por parte del ejecutivo, y debe ir con su ejército y debe tratar de imponer la ley en el marco, por supuesto, de las decisiones que le corresponden, pero no es a la Fiscalía. Es el mismo debate que hubo en torno a la SAE. Cuando nosotros le entregábamos a la SAE los bienes que habían sido materia de extinción de dominio por parte de los jueces, o mejor, que se habían impuesto medidas cautelares con fines de extinción, esa es una función que le corresponde a administración de esos bienes a la SAE, no le correspondía a la Fiscalía General de la Nación. Barbosa, siendo usted fiscal general de la Nación, en las reuniones que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, ¿tuvo la oportunidad en alguna de ellas de hablar de los bienes de los paramilitares? ¿El presidente le preguntó sobre ese tema? ¿Fue tema de conversación? Jamás, nunca hubo una conversación sobre ese tema, porque para hacerla él necesitaba conocer el Estado y no lo conoce. Es que nunca me planteó ese tema, nunca se discutió, él no sabía sobre. De hecho, quiero hacer la siguiente reflexión, además que es parte también de lo que terminé escribiendo en el libro que saldrá el primer trimestre del próximo año. El que hizo, yo cada vez que me reunía con él, Ricardo, cada vez trataba de explicarle cómo funcionaba el Estado. Trataba de explicarle cómo funcionaba el Ejecutivo, trataba de decirle qué era lo que hacía cada una de las entidades. Nunca hubo ninguna discusión ni sobre el fondo de reparación de víctimas, ni sobre esos bienes, porque nunca hubo ninguna pregunta alrededor de eso. Jamás. De hecho, parte de
de las discusiones que se tuvieron, que yo tuve con él, o que las conversaciones que tuve con él fueron atadas, era mi preocupación de que él había firmado resoluciones solicitando el levantamiento de órdenes de captura de narcotraficantes del Clan del Golfo, que yo tuve con él a propósito del proyecto de ley de humanización presentado por el Ministerio de Justicia, por medio del cual se pretendía en el artículo 8 desaparecer artículos del Código Penal, con lo cual se podía entender que se buscaba la legalización de la cadena productiva del narcotráfico. Todo eso lo denuncié yo públicamente en su momento. Entonces, yo no conversé sobre ese tema con él, y es un tema además que se resuelve y se resolvía permanentemente, porque que no es de competencia del fiscal general, sino es competencia del director de Justicia Transicional y de los fiscales, que, repito, recogieron 1.8 billones de pesos, 1.600 bienes, se entregó a la unidad de víctimas que depende del Ejecutivo. Y quiero decir una cosa que es importante: 400 durante los 14 años de la Ley de Justicia y Paz se recogieron 483.000 millones para las víctimas. Nosotros recogimos 1.8 billones de pesos. Y además hay otra cosa adicional que yo quisiera decirles: esos bienes eran bienes que no se entregaron, lo que ocurrió en la administración no se entregaron por parte de los paramilitares a la Fiscalía. De eso quiero preguntarle, doctor Barbosa, porque cuando el presidente Petro está hablando de su gestión, hay un momento en el que él se pregunta qué fue lo que pasó con los bienes de los paramilitares y se los entregaron al Clan del Golfo, y lo curioso es que el presidente Petro se responde y lo acusa a usted, doctor Barbosa, de pasarle los bienes de narcotraficantes a narcotraficantes, dice él, asesinos. ¿A qué se refiere el presidente Petro con eso, doctor Barbosa? A una infamia adicional. El que reparte los bienes no es la Fiscalía, es el Ejecutivo a través de la unidad de víctimas, que administra el fondo de reparación de víctimas, que es administrado por el Ejecutivo. El que tiene que... Pero a ver, les hago una cosa: si la Fiscalía fuera la que entregara los bienes, entonces ayer tendría que estar la fiscal general entregando los bienes, y no el presidente. Él está ya en el marco de una función propia de su cargo con la directora del fondo de la unidad de víctimas, que administra el fondo de reparación de las mismas, que se alimenta de la judicialización que la Fiscalía General de la Nación hizo durante los últimos 18 años. Ahora, nosotros, vuelvo y repito, incluso esas entregas que se están haciendo sobre la base del trabajo que hizo la Fiscalía General de la Nación en los últimos 4 años. Entonces, esa circunstancia es una circunstancia que pues pone de nuevo en entredicho, trata de poner en entredicho mi honra, mi dignidad. Yo soy en este momento un ciudadano colombiano que tiene unos derechos, pero el presidente se siente con la capacidad de poner trinos, de insultar, de decir que es normal y que sea plausible la ofensa contra los ciudadanos por parte del presidente. No lo puede ser. Él no tiene una facultad de poder acabar con la honra de las personas en Colombia de cualquier manera. Entonces creo que ahí está muy claro el tema, y si uno mira el trino que acaba de poner, que ustedes acaban de leer, ahora ya se sale del tema, ya no le interesa discutir sobre lo que yo estoy contestando, y entonces dice que Buenaventura y que se persiguieron a los jóvenes. Entonces, él lo que hace permanentemente es tratar de enlodar las instituciones que no le sirven, y construir un relato. Mire, el relato de los colombianos, el relato de futuro de Colombia no puede ser un presidente intercambiándose sombreros con un criminal al que le imputamos 24.000 hechos delictivos en mi administración, y que tiene más de 40.000 hechos delictivos en Colombia, lo cual deshonra la historia de este país y las víctimas de este país. Doctor Barbosa, para finalizar quiero preguntarle por lo que anunció ayer el presidente Gustavo Petro en ese mismo evento en Montería. Él anuncia que va a reabrir el proceso de paz con los paramilitares. Estamos hablando de reabrir la historia de hace 20 años. Él dice que no se cerró ese proceso y dice que fueron traicionados los paramilitares cuando fueron extraditados. Desde la óptica judicial, ¿es posible reabrir, por ejemplo, Justicia y Paz? ¿Es posible que esto que plantea el presidente sea realidad?
Pero es que, a ver, mire, yo sobre esto respondo como respondería un jurista y una persona que conoce las normas en Colombia, la jurisprudencia, que es lo que nosotros nos fundan. En primer lugar, cualquier proceso de negociación con esas organizaciones tiene que estar atado a la existencia de una ley de sometimiento colectivo que no ha sido presentada en el Congreso. Recuerdan ustedes que esa fue una de las razones por las cuales yo me opuse a la suspensión de las órdenes de captura. Yo dije, necesitan una ley de sometimiento. No existe la ley de sometimiento. Entonces necesitaría una ley de sometimiento que sea aprobada por el Congreso. Ahora, segundo, en este momento lo que existen son regímenes paralelos de negociación en Colombia, abiertos. Tienen el sistema de la JEP, que es un sistema además donde hay un tribunal exclusivamente para todo lo relativo al conflicto armado que se produjo con las FARC. Allá hay terceros, allá hay militares, allá hay exguerrilleros de las FARC y por supuesto han venido abriendo unos boquetes para meter a otros actores. Hay un segundo eje que es el eje de la Ley de Justicia y Paz. Esa Ley de Justicia y Paz viene desde el año 2006 hasta hoy. Y nosotros lo que hicimos fue incrementar la acción y por eso mismo aparecieron estos bienes que no fueron entregados por los paramilitares. Ayer decía él, es que aquí entregaron los bienes Mancuso y Macaco y no. Esos bienes, por lo menos en mi administración, que fueron 1.600, no fueron entregados por ningunos paramilitares. Esos fueron encontrados y judicializados por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación. Ese es un segundo escenario de negociación que se puede establecer o que existe para ese tipo para esas organizaciones. Y existe unos decretos o unos decretos que habilitan unas negociaciones hoy frente a la paz total que han venido, siendo modificados en donde se hablan de ceses al fuego o de apertura de negociaciones con diferentes organizaciones en el marco de la paz total. Eso es lo que existe. Pero pues mañana él puede decir que quiere abrir cualquier cosa y pues tendríamos que ver que la jurisprudencia ha sido muy clara, sobre todo porque la Ley de Justicia y Paz fue limitada por sendas decisiones de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijeron? Y esto es importante que el país lo sepa. A mí me gusta refrescar la historia para que la gente se acuerde. En el 2006 dijeron que no se podía hacer procesos de paz con paramilitares en el marco de expresiones de conciertos de delitos políticos. Lo que dijo la Corte Constitucional y la Suprema fue, son delincuentes comunes y esos delincuentes comunes se les tiene que aplicar el delito de concierto para delinquir. Ustedes saben quién fue el que hizo ese debate para que no se les diera ningún tipo de privilegio en procesos de paz. Gustavo Petro como representante a la Cámara. Entonces, lo que estamos viendo es una multiplicidad de Gustavos Petros con diferentes posiciones en donde estamos moviendo los temas sin que la gente tenga claridad y tratan ahora de volver delincuentes a aquellos que perseguimos la ley, las instituciones y a aquellos que no hemos pertenecido a organizaciones criminales de ningún tipo. O sea, yo finalmente quiero decir lo siguiente, cuando ocurrió eso en el 2005, 2006, yo estaba haciendo un doctorado en Francia, yo no estaba en Colombia. Yo estaba fungiendo de profesor, yo estaba siendo asesor jurídico. Yo no tengo nada que ver con nada de lo que está ocurriendo, pero la mejor forma que él tiene es rápidamente poner un fardo en el marco de un escenario en donde le lava la cara a un criminal y le lavan la cara a un criminal como el señor Mancuso y terminan entonces parándose encima de la dignidad y de la acción mía como fiscal general de la nación, como académico y como ciudadano. Doctor Francisco Barbosa, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, a usted, a la audiencia y a los compañeros de trabajo que están acompañándolo el día de hoy. 8:34 minutos en el evento de este jueves en Montería, en el que estuvo el sanguinario ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. También estuvo presente el gobernador del departamento de Córdoba, también víctima de los paramilitares, por lo menos su familia víctima de los paramilitares. Gobernador Erasmo Zuleta, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para todo el equipo de trabajo de Blue y para todos los oyentes, especialmente para la costa caribe de mi querido país. Gracias, gobernador.
¿Cómo vio usted, qué sintió al ver al presidente de la República intercambiando sombreros y recogiendo el discurso de los paramilitares en partes como la que dice que fueron traicionados cuando fueron extraditados a Estados Unidos? ¿Para usted no fue una afrenta a las víctimas? Ricardo, yo creo que si ustedes ustedes lo saben, ideológicamente yo no tengo que decirlo, pues en temas de partido yo no coincido o no hemos coincidido en materia ideológica y en materia política con el señor presidente Gustavo Petro. Yo creo que más allá de lo que representó esto, yo creo que es el mensaje que se dio. Sin duda alguna el país es, o hacia dónde vamos, sin duda alguna la pregunta hoy debe ser ¿a quién le pertenece la paz? ¿De quién es la paz? Y cómo realmente entre todos los colombianos, entre los diferentes actores, realmente garantizamos de que tengamos una verdadera paz, ¿sí? Lo de ayer, independientemente de los mensajes del señor presidente, del victimario paramilitar Salvatore Mancuso, del mensaje de los campesinos, las víctimas, lo de ayer fue un mensaje muy fuerte. Pero, hoy estamos ante una gran oportunidad. Hoy tenemos a un victimario pidiendo perdón a los campesinos. Ojalá que esto sea de verdad, que de verdad tenga un arrepentimiento, que realmente repare a las víctimas del conflicto armado, especialmente las del departamento de Córdoba, que tanto dolor le causó. Pero también tenemos que ver cuáles son las otras acciones que vamos a asumir los diferentes gobernantes, principalmente por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno territorial en cabeza mía como gobernador del departamento, junto a los alcaldes, por parte de la cooperación internacional, por parte de los victimarios y por parte del sector privado. Porque la paz no es un logro de un gobierno. Y yo creo que ese ha sido el principal problema del país con los acuerdos de paz de la historia reciente de Colombia. En el caso del departamento de Córdoba hemos firmado 2 acuerdos de paz. En la década del 90 con el EPL, quien el EPL asesinó y entregó a un tío de mi madre en un saco, y posteriormente en la década del 2000 un acuerdo con las autodefensas. Independientemente de quién lo haya firmado, luego firmamos con la FARC. Vayamos a ver realmente qué se ha hecho por las víctimas, se han reparado a las víctimas, se les ha dado segunda oportunidades a los desmovilizados. Entonces yo creo que aquí el mensaje debe ser independientemente si el señor presidente intercambió un sombrero con Mancuso, el mensaje, lo que tú quieras, pero aquí el mensaje tiene que ir más allá. ¿Vamos a conquistar la paz o este evento de ayer simplemente va a quedar como una legitimación a un criminal como lo fue Salvatore Mancuso, que no puede ser el mensaje? Bueno, aquí verdaderamente Salvatore Mancuso y los otros desmovilizados están arrepentidos, reparen a las víctimas y tracemos una hoja de ruta realmente que reivindique, repare a las víctimas y garantice la transformación de los territorios. Pero es que fíjese usted, gobernador, que Verdad Abierta, que es un medio de comunicación digital que sigue el conflicto, ha logrado desmentir falacias que ha señalado Salvatore Mancuso. Y sobre eso quiero preguntarle acerca de si usted le ve una verdadera voluntad de paz a Mancuso, que a propósito no sé por qué tuvo permiso para ir al departamento de Córdoba cuando tenía una prohibición expresa para hacerlo, no sé quién le dio ese permiso. Pero Verdad Abierta, gobernador, por ejemplo, encuentra que lo que dijo Mancuso señalando que los bienes que él había entregado se habían perdido, no es cierto. Esa afirmación es falsa. Los bienes, pocos que entregó porque seguramente se guardó muchos, están en manos de las víctimas. ¿Realmente hay una voluntad de paz? ¿Usted le ve voluntad de paz a Salvatore Mancuso? Yo hoy no me atrevo a asegurar nada. Yo no hago parte de la mesa esa de que tiene el gobierno nacional, del tema de quien define gestores de paz, cuál es la hoja de ruta del gobierno con estos gestores de paz, pero yo hoy como gobernador del departamento tenía que estar presente en ese evento, porque ahí teníamos a uno de los victimarios de nuestro departamento y teníamos al presidente, y yo no podía permitir que un evento de esto fuera simplemente un evento para una foto, donde no se trace verdaderamente una hoja de ruta. Y por el otro lado, pues es la justicia la encargada de definir por qué le dieron permiso, por qué está allá, pero yo hoy lo que quiero es, primero, visibilizar mi departamento, y segundo, que el victimario, que el gobierno nacional y la cooperación internacional, si verdaderamente tienen un compromiso de paz, yo también estoy dispuesto a asumir ese reto, pero que tracemos una hoja de ruta clara, definida, con acciones, con los tiempos, y cuándo lo vamos a hacer. Porque no podemos seguir prestándonos para este tipo de eventos que el mensaje es muy fuerte,
pero realmente tenemos que reparar a las víctimas y darle segundas oportunidades a esos que se desmovilizaron, que se fueron a la ilegalidad porque el Estado no le había brindado oportunidades. Y yo estoy seguro que hoy quienes hacen parte de grupos ilegales en Córdoba y el país es porque no han tenido otras oportunidades. ¿O es que acaso usted cree que la gente que siembra coca, en el caso de Córdoba, en el nudo del Paramillo, siembra coca porque prefiere tener coca, que es ilegal, antes que tener plátano y cacao? No, señor, sino que la coca tiene garantizada su comercialización sin intermediario. Sí, pero no es el caso, ese no es el caso, gobernador, de Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso pertenecía a una de las mejores familias, si me permite la expresión, de su región. Pero quiero preguntarle por lo que pasó ayer en el evento y las versiones que hay sobre los aplausos. Quiero preguntarle, en este evento que organizaba la unidad de víctimas para víctimas del conflicto, ¿quiénes eran los que aplaudían? Y si es cierta la versión de que le gritaban a Mancuso, "Te amamos, mono". No, eso es mentira. Eso es mentira, eso no pasó en el evento. Yo creo que independientemente, ahí aplaudían a todo el mundo. También hubo un momento, como unas rechiflas al momento de que habló Salvatore. Sin duda alguna el dolor que causó este miembro de las autodefensas fue inmenso en el caso del departamento. Ustedes ayer lo oyeron cuando Salvatore reconoció que en el año 2000 coartaron la posibilidad de que mi madre, que era aspirante a la gobernación, llegara a la gobernación, y hoy le doy gracias a Dios de que ese grupo paramilitar no permitió que mi mamá llegara, porque de lo contrario le hubiese tocado sentarse en la mesa con esos criminales, porque esa era la realidad de nuestro territorio. Lo mismo que pasa hoy, el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, y lo digo como gobernador, hoy limitan a la libertad económica de nuestro territorio, hoy extorsionan a todo el mundo, a los vendedores ambulantes, a los mototaxistas, a los que tienen gota a gota, a los que tienen un emprendimiento. Esa es la realidad. ¿Y cómo vamos a cambiar esa realidad? ¿Cómo vamos a cambiar esa realidad? Aquí no hay que pensar de pronto, sí, hay mensajes errados, de pronto hubo momentos incómodos para las víctimas, también para el presidente, para todo el mundo, los que estábamos en la mesa, pero aquí el mensaje es, vamos más allá, no nos quedemos en ese fango, no nos quedemos en ese lodazal, y no salgamos y más bien proyectemos hacia dónde vamos. ¿Cuál es el compromiso por parte del gobierno? ¿Cuál es el compromiso por parte de estos victimarios? ¿Cuál es el compromiso de los gobernantes? ¿Y cómo vamos a garantizar que lo que hoy se habla de un proceso de paz no sean los mismos procesos de paz del pasado, que simplemente quedaron en un documento, en una hoja, a puertas cerradas de los cabecillas, con miembros del gobierno nacional, la cooperación internacional, y las acciones no llegaron a los territorios a transformar verdaderamente los territorios, generando bienestar, calidad de vida y oportunidades a la gente? Es el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, con nosotros hablando del acto de entrega de más de 8.000 hectáreas de tierra que estaban en manos de los paramilitares del Clan del Golfo, a los campesinos, a las víctimas del conflicto, como debe ser. Gobernador, muchas gracias, hace usted muy amable. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hombre, que Dios lo bendiga. 8:43, un saludo. Felipe, y la pregunta que surge es, ¿cómo se puede realmente analizar lo que ocurrió con Salvatore Mancuso, lo que plantea el presidente de reabrir de nuevo el proceso de paz? Usted ya me dijo que le pareció repugnante. Sí. Pero cada vez me llegan más mensajes. Esa beatificación que hizo ayer el presidente Petro del criminal Mancuso, a mí me parece asqueante, se lo digo. ¿Dónde quedan las víctimas? Acabamos de oír al exfiscal Barbosa hablando de más de 24.000 homicidios perpetrados por este criminal y no ha pagado un día de cárcel en Colombia. Mire, y ahora es el nuevo mejor amiguis del presidente. Pero además, como las cosas dan tantas vueltas, Felipe, me preguntan varios oyentes si al final lo que en su momento criticó el congresista Gustavo Petro cuando llegaron los paramilitares pero es al que Congreso Petro fue el a aplaudirlos, ¿no terminó haciendo lo mismo ayer? Esa es la pregunta. Es que yo no entiendo ese triple salto mortal, porque es que Petro durante 30 años, 20 o 30 años de su carrera parlamentaria, pavimentando la llegada a la presidencia de la República, lo hizo sobre la base de los debates contra el paramilitarismo, de censurar el paramilitarismo, claro, lo cual estuvo y los bien. vínculos del establecimiento con los paramilitares. Claro. Y lo de ayer del cambio de sombrero, mire, yo le digo, a mí me parece un asco, se lo digo honestamente. Yo no entiendo ese irrespeto por las víctimas de este criminal. 8:45 minutos, Héctor. Es decir, si a mí mi mamá o mi papá o mi hermano o lo que sea lo hubiera matado a Mancuso y hubiera visto esa imagen ayer, no sé. Ahora, no, hay una consideración consideración ahí, es que, Héctor, al final estábamos viendo también una escena en la que la víctima se encuentra con el victimario, porque Mancuso
Claro. Inclusive en el discurso de ayer confiesa que uno de los objetivos de los paramilitares era matar a Gustavo Petro. Entonces, claro, eso le da un cariz distinto al encuentro. Sí, pues yo tengo también, digamos, muchos problemas, digamos, éticos para interpretar esta circunstancia, porque evidentemente uno quisiera que eso que pasó ayer no tuviera que pasar en nuestro país. Mancuso es un criminal sin nombre, y pues uno lo que hubiera esperado es que hubiese tenido el castigo que las sociedades civilizadas prevén para las personas que tienen esos comportamientos, pero desgraciadamente en Colombia nos ha tocado unas cosas distintas, porque claro, por ejemplo, pues lo mismo uno puede decir, y muchos lo dijeron y lo sostienen todavía en relación con la guerrilla de las FARC. Imagínense, los miembros de las FARC pues cometieron delitos también de una atrocidad inmensa, y pues ahí el presidente Santos firmó un acuerdo con ellos, también saludó a Timochenko, se reúne con él de cuando en cuando, lo ha hecho 4 o 5 veces. En fin, ahí hay una circunstancia que a los colombianos nos ha tocado aceptar, digámoslo, con una desgracia que me parece, y yo me sumo ahí a lo del gobernador de Córdoba, que es que a pesar de todo eso, de tener que aceptar esas circunstancias que no quisiéramos aceptar, no hemos conseguido los resultados en términos de convivencia pacífica que quisiéramos. Entonces, pues bueno, ojalá esta vez, como dice el gobernador, eso pudiera servir, pudiera avanzar para que efectivamente se reparen las víctimas, las del departamento de Córdoba y las de todo el país, se sirva para resolver ¿dónde están los bienes que dicen que los paramilitares entregaron o que la justicia les incautó, pero que, para decir verdad, ni se han convertido en dinero para reparar a las víctimas, ni han sido devueltos a quienes los despojaron? Entonces, pues yo tengo, digamos, el problema de que me genera también un problema ético, insisto, de ver al señor Mancuso ahí, pero me genera un poco la ilusión que parece expresar el gobernador de Córdoba de que ojalá esta vez sí, porque por otros vías Héctor, no los hemos logrado. Pero Luis Ernesto, solamente una cosa para Héctor, y es que ha sido Héctor uno de los defensores de decir aquí no puede haber múltiples oportunidades para los delincuentes, no puede ser que hay un proceso de paz y alguien lo incumple y entonces se le da otra oportunidad y todo termina siendo un penultimátum. Está, Héctor, esa posibilidad de reabrir el proceso de paz con los paramilitares, imagínese usted 20 años después, que porque no se hizo, pero claro que se hizo, Justicia y Paz funcionó, bien, sí, regular, mal. Pero yo entiendo que la propuesta de reabrir el proceso no es para darle una segunda oportunidad a los paramilitares, sino es para completar un proceso que evidentemente quedó incompleto en términos de verdad y de reparación, porque los paramilitares reabramos recibieron entonces unos el del beneficios. M-19, que también está incompleto en términos de reparación y de verdad. Sí, también puede ser. Pero eso es que lo que no puede hacer este país perfecto. Es ahora, tenemos que reabrirlos, si tenemos que reabrir todos los procesos, el del Frente Nacional, que fue un proceso lleno de impunidad, y todos los que tengamos que reabrir para completar finalmente la verdad y reparar a las víctimas y sobre todo cerrar este capítulo, pues hagámoslo. 8:49 minutos. Pero es que ese es el problema. No creo que eso sea una idea. No cerramos los temas. En Colombia no ese es el tema. Otra vez los paras hablando. Pero han hablado mucho, Héctor. Entre otras cosas, Mancuso ha cantado en todos los idiomas desde Estados Unidos. Entonces, pero además se la pasa diciendo mentiras y politizando sus declaraciones. Pero mire, Ricardo, a mí también como colombiano me incomoda profundamente ver a Salvatore Mancuso en una tarima. Uno quisiera ver a todos los delincuentes como Mancuso, como los desmovilizados de las FARC, uno los quisiera, después de tanto dolor y daño que han causado, uno los quisiera ver presos. Pero la historia de nuestro país es que por fortuna hemos llegado a un punto en el conflicto de matarnos unos a otros donde decidimos que de pronto la mejor manera de resolver ese conflicto es dialogando, buscando una transición, una verdad, una reparación, unas penas alternativas. Y por eso yo creo que el evento de ayer tiene un valor
importante porque quien estaba en tarima con Salvatore Mancuso era quien había sido uno de sus principales denunciantes del involucramiento del paramilitarismo en la política, quien se opuso además vehementemente a ese proceso de paz de la ley 975, del proceso de justicia y paz con los paramilitares, al igual que toda la izquierda que señalaba con razón que era un proceso que estaba incompleto en verdad y reparación. Algo muy parecido a lo que pasó una década después con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático y la derecha del país oponiéndose al proceso de paz que adelantaba Juan Manuel Santos con las FARC. A mí me gustaría ver, así como vi ayer, y me incomodó, debo decirlo, a Mancuso con Petro en tarima, a dos antagonistas, pero 20 años después con la capacidad de decir, venga, ¿cómo miramos para adelante? Ojalá ver también a Uribe con los de las FARC haciendo un acto similar. Esos actos incomodan, por supuesto, duelen y más que todo a las víctimas de lado y lado, de los paramilitares o de la guerrilla, pero realmente esa es la forma como se construye reconciliación en un país tan dividido por una guerra sangrienta de décadas. Entonces, pues sí, incomoda, pero es la única forma de yo sí discrepo. Yo sí discrepo de que sea la forma, perdón, Felipe. Sí, doctor. Yo sí discrepo de que esa sea yo sí discrepo que esa sea la forma de conciliar a la sociedad. Intercambiar sombreros o intercambiar ponchos, no, esa no es la forma. Aquí hay unas instituciones de justicia que hemos defendido siempre. ¿Cómo es posible que el señor Mancuso, después de reconocer 4.093 delitos, salga libre, salga exonerado por cambiarse un sombrero con el presidente? Es que aquí Mancuso debe realmente, a mí me indignó lo de ayer. Realmente le digo que me indignó profundamente, me indignó por el país, me indignó por la población colombiana, por las víctimas. Ahora, eso de que Petro combatió siempre a los paramilitares y que siempre los denunció, no es cierto. Vayan al debate de Petro sobre el paramilitarismo en Antioquia. ¿Cuál es la última frase de Petro? Lo que hizo ayer. Busquemos a unirnos todos, y llamó a eso al paramilitarismo. Esa fue la última frase del debate de Petro en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia relacionada con el paramilitarismo. Prácticamente yo lo que veía ayer era el contrario. Ayer se cristalizó lo que él propuso al final de ese debate. Y eso es un mal camino para el país. El verdadero camino es decirle a Salvatore Mancuso, váyase a la justicia y responda por los 4.093 delitos mínimos que ha reconocido. Pero esto no puede pasar en Colombia, que uno de los más grandes delincuentes que ha tenido el país, cuyo prontuario casi que agota el Código Penal, sale, se cambia un sombrero, y ¿cuál es la señal para el país? Que listo, todo quedó resuelto, ya no hay más problemas con él. Vamos por un mal camino y se está sembrando un precedente supremamente grave, creo yo, mediante ese acto, que como acto simbólico lo que trata es de tapar todos los desaguisados que tiene la Agencia Nacional de Tierras, porque hay que reconocerlo también. Ese acto de que vamos a entregar las tierras de fulano y de perense a los paramilitares, lo que muestra es una agencia de tierras que no lleva ni la sexta parte de la tarea que tiene que hacer, y dentro de esa sexta parte hay por lo menos 136.000 millones de pesos embolatados en más de 80.000 hectáreas compradas de manera irregular. Está el riesgo, Ricardo, de que sean gestores de paz alias Macaco, alias Jorge 40, una cantidad de criminales que hoy están presos y que eventualmente por cuenta de esas decisiones podrían quedar en libertad, de los más peligrosos, Ricardo, y sanguinarios criminales de la historia de Colombia, al menos de la historia reciente. Daniel, para finalizar. Ricardo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Aurelio y quiero referirme a otro tema que planteó ayer el presidente Petro, que a los paramilitares que fueron extraditados los traicionaron, los metieron en aviones posados y los traicionaron. Resulta que la historia que se conoce de ese hecho, de esa decisión que se tomó en su momento, es que el general Naranjo, como director de la policía, se dio cuenta que seguían narcotraficando desde la cárcel, que seguían cometiendo delitos, le llevó esta información al presidente Uribe. Entiendo que no tenía conocimiento en ese momento el comisionado del Paz, Luis Carlos Restrepo, por miedo de una filtración, y se tomó la decisión a las 2 o 3 de la mañana de ingresar a esa cárcel. Se coordinó con la embajada americana y se sacaron de la cárcel y se extraditaron porque seguían delinquiendo. No es una traición, quienes traicionaron el acuerdo que se había hecho fueron los paramilitares. Que Gustavo Petro no salga ahora a defender a unas personas que estaban violando los acuerdos que se habían hecho con el gobierno, de no seguir delinquiendo, de no seguir traficando con cocaína, y ahora resulte pues que el que los traicionó fue el gobierno. Eso es faltar a la verdad de parte del presidente Petro.
Y quisiera saber qué piensa el general Naranjo de esa afirmación que hizo el presidente Petro ayer, cuando él le llevó toda la evidencia al presidente Uribe de que estas personas seguían narcotraficando desde la cárcel y seguían mandando a asesinar personas, ojo. No solo narcotraficantes, ¿Usted recuerda que Don Berna ordenó el asesinato del alcalde de Valencia, Córdoba? Muy interesante hoy la opinión del general Naranjo, que fue quien tuvo, Ricardo, esa evidencia y se la llevó al presidente Uribe y ahí se tomó esa decisión. Entonces el presidente Petro está faltando a la verdad con lo que dijo ayer de que hay que contar la historia completa. Estos paramilitares fueron traicionados. El presidente le compra la narrativa a los paramilitares diciendo que él extraditó la verdad y que los traicionó. 8:55, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una muy buena noticia para cerrar la semana, posiblemente la noticia económica del año. Ecopetrol y Petrobras confirmaron que su proyecto Sirius tiene reservas de gas que podrían suplir el actual consumo del país por los próximos 20 años. El anuncio oficial lo hizo Rogerio Soares, vicepresidente de Petrobras. Solo el descubrimiento de Sirius tiene un volumen mayor que 6 TCFs. Hoy, las reservas probadas de Colombia sumaron 2,3 TCFs. Considerando o escenário de descobrimento com o mesmo fator de recuperação de Chuchupa, o descobrimento tem potencial de duplicar as reservas 1P de Colombia. El plan de Petrobras es continuar las exploraciones con el pozo Buena Suerte, y si los resultados de ese pozo son tan prometedores como su nombre, Colombia no solo va a resolver el problema de suministro de gas, sino que además se puede convertir en un exportador. A poco más de 2 semanas para el inicio del evento más importante del año en Colombia, la Cumbre por la Biodiversidad COP16 de Cali, esta conferencia enfrenta una nueva amenaza. Luego de que las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco pusieran en la mira la realización de esta conferencia ambiental, intimidando con anuncios de atentados terroristas que llevaron a blindar a la capital del Valle del Cauca con más de 11.000 soldados y policías, ahora el riesgo es un ciberataque. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reveló que la conferencia de las partes COP16 ha enfrentado al menos 25 intentos de sabotaje cibernético. Pese a la dificultad de la situación, los equipos especiales del gobierno colombiano en este momento realizan la trazabilidad. Cifras con los ingresos reportados por el sector postal durante el segundo trimestre de este año. Esta es la información de los operadores postales respecto a la prestación de los servicios básicos y expresos a través de los cuales se envían, movilizan y entregan cartas, paquetes, publicidad directa, publicaciones periódicas, catálogos y libros, entre otros objetos. Durante esta franja de tiempo, segundo trimestre de este año, se generaron un total de 6,07 millones de envíos al servicio de correo, lo que representa un aumento de 900.000 envíos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se movilizaron 5,2 millones. La tendencia al alza permitió ingresos por casi 22.000 millones de pesos para este segmento. En cuanto al servicio de mensajería expresa, se movilizaron 69,22 millones de envíos. De estos, 44,88 millones correspondieron a envíos individuales, generando ingresos por más de 523.000 millones de pesos, mientras que 24,34 millones correspondieron a envíos masivos. Lo que se devengó por este servicio asciende a 565.769 millones de pesos. Toda esta operación por correo y mensajería express dejó ingresos para el sector postal por 587.378 millones de pesos en el segundo trimestre del 2024. Así se muestra en el más reciente boletín trimestral del sector postal del Ministerio TIC.
8:59 minutos y 10.000 toneladas de mango al año, lo que exporta hoy Colombia de esta fruta considerada como todo un verdadero manjar en muchos lugares del mundo, como Europa, donde el mango colombiano empezó a venderse en el año 2015, hace unos 9 años, el Asia, donde llegó poco antes de la pandemia, y los Estados Unidos, donde empezó a comercializarse esta fruta colombiana desde el año 2022, hoy exportando un total de 10.100 toneladas de mango, cifra que todavía es pequeña si se compara con las ventas al exterior de Perú, Brasil y México. Sin embargo, los actores de esta industria, los exportadores y productores de esta fruta en el país, dicen que ya tienen todo listo para aumentar y crecer sus volúmenes de exportación y superar las 14.200 toneladas en un plazo de 2 o de 3 años. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se nos apareció pues la Virgen en materia de gas, o al menos virgen en el horizonte, y gracias a la confirmación ayer por parte de Ecopetrol y de Petrobras del hallazgo más grande en los últimos 30 años. Este pozo Sirius, ese gas solo estaría disponible hasta dentro de unos 5 o 6 años, es decir, a finales de 2000.